Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11, lo vamos a leer. Bastante controversial, voy a decirlo así, pero siempre les he dicho, les seguiré diciendo, todo lo que yo hable, todo lo que yo predique, tiene que ser, hermanos, basado a la Biblia. Si yo un día yo les traigo algo que no sale de la Biblia, a mí vengan y me digan, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Por qué? Porque nunca de los más nunca me atrevo yo a traer palabra de hombre que no sea de Dios, sino que viene inspirada y dirigida por el Señor. Ahora, Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Si alguien sería tan amable de leerlo, me gustaría escucharlo en voz alta. Amén. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Dania. Debido a esto, hermanos, y pues ya tenemos 2 clases bajo este tema, un tema que yo le llamo la doctrina de la liberación. Y nosotros cerramos la semana pasada con una pregunta, y qué bueno que está nuestra hermana Dania con nosotros, que está con nosotros también. Y como nosotros ya hemos hablado de este tema, yo voy a hacer una pregunta, y los que ya hemos hablado, ustedes saben mi estancia, pero los que no han participado, me gustaría escucharlo. Y esta es una pregunta donde digo que es donde empieza la controversia. ¿Puede un cristiano tener un demonio? ¿Sí o no? Y la pregunta viene con una segunda parte. Si dice usted que sí, dígame por qué. Si usted dice que no, dígame por qué. Es más, hermana Dania, ¿usted qué opina? ¿Qué piensa? Ya no vamos a hacer que venga. A ver, hermanos, yo pienso que sí. Pienso que a veces puede haber que en el cristianismo se vuelva, por ejemplo, los videos donde salen y se están como retorciendo o sea, es un desorden en sí. Para mí eso no es de Dios. Entonces, algo como así personalmente, porque pues la palabra de Dios y la adoración y todo, bueno, no sé si es porque yo siempre he estado me he congregado en iglesias cristianas donde no son así, pero pienso que, o sea, siempre tiene que ser todo en orden y no nos vamos a alocar y no vamos a estar aquí haciendo cosas que no, o sea, porque como uno de mujer, digamos que uno una cosa es ser tocado por el Espíritu y otra cosa es actuar fuera de orden, se puede decir. Entonces, por eso sí pienso que también hay personas que en vez de ser cristianas, la palabra es cristiano, santidad, dar un buen testimonio, se vuelven religiosas. Entonces es más entonces pienso que ahí es donde puede que el enemigo tome ventaja y puede que pues sí, no hablan las cosas que son de Dios y ya hacen su propia doctrina. Dios bendiga a nuestra hermana Dania. Sin poder explicármelo bien, me lo explicaste bien. Okay. Y vamos a mirar ciertos términos, terminología, palabras, para que me entiendas un poquito más mejor. Pero rapiditamente dice la Biblia ahí donde leyó la hermana, no ignoremos las maquinaciones del diablo. El engaño más grande que hay en la vida de un creyente es este: no hables tanto del diablo porque le estás dando gloria. Mucha gente no se atreve a decir Satanás, diablo, demonio, porque entra un cierto temor, porque siempre nos han dicho, nos han hecho creer, hermanos, que
que si hay un endemoniado en una iglesia y si hay que liberarlo, lo primero que dicen, y no estén con los ojos abiertos, no vaya a ser que el diablo se salga y entre en ustedes. Y ese es un engaño, hermanos, porque solamente va a entrar en alguien si alguien tiene una puerta abierta para que entre en su vida Satanás. Y vamos por eso, hermanos, cuando leemos ahí en 2 Corintios 2, que no ignores las maquinaciones del diablo. Ese es un engaño, esa es una maquinación del diablo que te hace creer que ni siquiera lo puedes mencionar. En otras palabras, le estás dando mucho respeto y temor a Satanás cuando la Biblia dice que ya fue vencido en la cruz, que la palabra del Señor dice que le quitó las llaves del infierno, se las quitó, ahora no tiene dominio sobre Jesucristo, la muerte no pudo con él, la tumba no lo pudo detener, hermanos. Así que nosotros servimos al Dios Todopoderoso, así que no debemos de tener miedo, temor. El que tiene miedo y temor, hermanos, es porque piensa y tal vez su convicción personal dice: yo tengo una puerta abierta en mi vida que tal vez le va a dar acceso al diablo, entrar en mi corazón. Y tenemos que tener cuidado y cerrar la puerta. Esa terminología, esa puerta, ahorita lo vamos a estar viendo para que usted más me entienda lo que le quiero decir a través de esa puerta. Y no nomás esa puerta, sino que diferentes accesos, puntos de acceso en nuestras vidas. Pero rapiditamente, para confirmar, volvemos a leer rápido para los nuevos Hechos capítulo 5. Lean por favor el versículo 3, capítulo 5, verso 3 de Hechos. Amén. Rapiditamente, hubo una pareja, dijeron: vamos a vender algo, se lo vamos a dar a la iglesia. Y lo estoy parafraseando para que usted me entienda. Tenemos un bien, un terreno, lo vamos a vender por $10,000 y lo vamos a dar a la iglesia. Todo se lo vamos a dar al Señor porque sentimos tan fuerte eso. Llega el día de la venta, consiguen los $10,000 y al tener los $10,000 en la mano, el esposo y la mujer se llenan de ambición, voy a decirlo así. Y entre ellos se ponen de acuerdo: vamos a decirles a los apóstoles que solamente lo vendimos en 7,000 y nos quedamos con $3,000. Llegan al apóstol Pedro. Pedro le da una pregunta a Ananías: ¿vendiste en tanto tu propiedad? Sí, en tanto. Y luego Pedro le hace una pregunta porque él tuvo discernimiento y le dices: Ananías. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo? Ahí Ananías, por su ambición, su avaricia, como cualquiera que sea esa puerta, abrió esa puerta y Satanás entró a él y le hizo: ¿por qué permitiste, en pocas palabras, que Satanás entrara en tu corazón para que tuvieras la audacidad, el valor de mentirle al Espíritu Santo? Dice la Biblia que por esa blasfemia, ¡pum!, cayó muerto. Pasa lo mismo, como estaba de acuerdo con el esposo, la esposa llega y le dice: ya hiciste, ya vendiste tanto, sí, en tanto. Dice: pues mira, no tiene ni una hora que tu marido lo sacan de aquí porque mintió al Espíritu Santo, y ella también cayó muerta. Pero la clave es, Pedro le hace una pregunta: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? En otras palabras, le dio acceso al diablo que entra en su corazón a Ananías por avaricia, por amor al dinero.
La palabra del Señor dice que el amor al dinero es es la raíz de todo mal. Entonces la semana pasada, hermanos, habíamos hecho la comparación de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Daniel, si quieres escribir esto para leerlo después, Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Primera de Corintios capítulo 3, 16 al 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? O sea, vive en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual ustedes son, es santo. En otras palabras, ya que venimos a Cristo, el Señor nos hace como el templo del Espíritu Santo. Ese lo que es la casa. La Biblia dice que Jesús en Juan capítulo 2 versículo 21 le dijo a los fariseos, este templo será destruido y restaurado en 3 días. Y ellos, porque no eran espirituales, no entendían que él hablaba de su cuerpo, de su cuerpo físico. Le dijeron, ¿cómo es posible que tú dices que este templo será construido en 3 días si esto tardó 46 años en levantarse? Y quiero que usted tome en cuenta, hermanos, que el templo de Salomón tardó 46 años en construirse porque era grandísimo. Y ahorita vamos a mirar algunos detalles. Tenía 3 pisos. Cada piso tenía 30 cuartos. Y esto es algo, hermanos, que usted y yo tenemos que entender. Porque si la Biblia nos está diciendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, Dios no es Dios de desorden, sino que es Dios ordenado. Y para que usted y yo entendamos la capacidad humana, entienda que Dios hizo el templo de nuestra vida, de nuestro corazón, a imagen y semejanza del templo de Salomón. Porque Dios nos creó a nosotros a su imagen. Es más, Génesis 1:26. Mientras ustedes buscan los que no tienen el texto, Lucas 11:24, dice que el demonio sale de alguien cuando es salvo, va y busca, no encuentra un lugar donde estar, regresa a su casa, entre paréntesis digo, a su casa, y él, hermanos, regresa y haya bien limpiecito la casa. En otras palabras, el demonio, hermanos, que sale de una persona que es salva, va y rodea, no encuentra, dice que vuelve a su casa. La casa, el templo, el reino de Dios o el tabernáculo, en sentido simbólico, simboliza su vida suya y mi vida mía. Somos, hermanos, esa imagen. Génesis 1:26, el que lo tenga, léalo por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. La parte de énfasis es ese primer estrofa, verso, como lo quieras llamar. Dice que, léalo otra vez, hermana. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, como ejemplo. Imagen, ejemplo viene siendo, hermanos, algo sinónimo. Conforme a nuestra imagen. Entonces, Dios es un Dios triparte. Amén. Dice la Biblia que hagamos al hombre. Nosotros entendemos, nosotros creemos que Dios es triparte. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo.
diferentes, distintas funciones, pero siguen siendo Dios. Ok, el cuerpo está hecho ¿de qué? Es triparte: espíritu, alma y cuerpo. Estamos hechos a semejanza de Dios. Ahora, el tabernáculo de Dios, y vamos a hacer distinción entre el tabernáculo y el templo. Necesito que pongan atención. El tabernáculo fue lo que Moisés levantó. Era un templo, pero móvil. Era una carpa. Era temporal. Dice la Biblia que donde ellos se iban, enrollaban toda la carpa, los palos, todo. Dios le dio bien específico las medidas y lo movían junto con el pueblo. Pero donde el pueblo campaba, ellos edificaban el tabernáculo. En otras palabras, la iglesia temporal y móvil. Y eso consistía de 3 partes también. La palabra, hermanos, consistía, el tabernáculo, perdón, de los atrios, era como la yarda de afuera. Era la yarda donde uno entraba a la puerta. Ahí se lavaban los sacerdotes, ahí presentaban los del pueblo y traían lo que tenían que traer. Allá afuera estaba, hermanos, el altar de bronce. Entonces eran los atrios. La segunda parte era el lugar santo. Y para que usted me entienda, el lugar santo es como esa parte donde ustedes están sentados, en esa área del santuario. Y el lugar santísimo era de aquí para allá. Ahora, el lugar santísimo era, hermanos, exclusivamente para los sumos sacerdotes entrar en ese lugar. Y había una separación, era el velo. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz, cuando entregó el Espíritu, la Biblia dice que el velo se rasgó, se rompió para nosotros poder ya tener acceso entre el santuario y el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo, y se hicieron uno. ¿Pero por qué? Porque el tabernáculo era algo, hermanos, que viene siendo, hermanos, temporal. Y vamos a entrar un poquito más antes, más después, en lo que eso simboliza para usted y para nosotros. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? Dígame. Sí, nada más quería hacer como algo para que me quede como claro. A mí personalmente, el tabernáculo es como, digamos, como la iglesia móvil temporal. ¿Podría yo así como explicar para mí? Es exactamente lo que es. Okay. Porque después, cuando ya se establece el reino en la tierra prometida, hacen una oficial permanente. Pero ese es más intrínseco. Y espero poder alcanzar. Pero sí, el tabernáculo iguala la iglesia temporal. No era permanente, solo era para un tiempo. Y ahorita vamos a ver por qué. Muy buena pregunta. Ok, entonces Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El cuerpo es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, amén. Entonces, yo quiero que ustedes hagan esta distinción. Y después vamos a regresar a estas notas para ir en pos de lo que significa. Pero haga una columna si quiere, o nomás en una raya. El cuerpo físico que compone usted, simboliza los atrios, la parte de afuera. La parte de afuera son los atrios. El alma es el lugar santo. Eso es lo que simboliza. Recuerde, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, ponga atención en cómo el Señor nos hizo, porque el Señor está hecho de la misma forma, bajo el mismo, voy a decirlo así, patrón. Dios es algo especial y único, y lo hace de esta forma para que usted y yo entendamos bien la mentalidad de Dios, aunque es muy grande para comprenderlo, pero el Señor nos da entendimiento en su misericordia para poder entender cuál es su voluntad.
El cuerpo son los atrios, el alma es el lugar santo y el espíritu es el lugar santísimo. Espíritu, alma y cuerpo. Deuteronomios 6, 4 y 5. Léalo por favor el que lo busque primero. Deuteronomio 6, versos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana Rosita. Amén. Oye, pueblo de Dios. Yo lo digo así para que usted me entienda. Pero dice, oye Israel, pero haz de cuenta, oye iglesia, oye pueblo de Dios. Dios, Jehová, uno es. Dice, y tú le vas a adorar en espíritu, alma y cuerpo. En otras palabras, en tu totalidad como una persona que consiste de 3 partes, tú le vas a adorar. Ahora, vuelvo a decir, el tabernáculo siempre fue hecho para solo ser temporal. Y aquí vamos a mirar por qué. Jeremías 31, versículo 33. Jeremías 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Ahora miren, hermanos, en el tabernáculo, en el templo, donde se leía, donde se hacían cultos, la ley de Dios viene siendo la Biblia de ellos. O sea, lo que para nosotros es la Biblia. Ahora, Jeremías nos está diciendo que no tiene nada que ver con un templo, edificio o carpa. Dice, yo les daré mi ley en su ¿qué? Y la escribiré en su corazón. En otras palabras, en tu voluntad, en lo que eres tú, en tu mente, en tu corazón, es donde el Señor quiere que le adores, porque la adoración en aquellos tiempos consistía de leer la Biblia dentro del templo. Pero recuerde, hermanos, que Dios no está limitado a un templo hecho de manos de hombre, sino que viene siendo, hermanos, que Dios quiere tener comunión y adoración, usted que le adore en su vida, en su cuerpo, que seas tú el templo del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Ahora, con esta información, aplícalo a lo que leímos en 1 de Corintios capítulo 13, 3, versículo 16, perdón. Corintios 3, 16. Dania, ¿tú tienes una Biblia en inglés? Ahí está, tráelo. Lo voy a dar a Dania porque su inglés es muy bueno. Yeah. Y yo les quiero que lea esto en inglés la hermana, porque entre más y más estudio la Biblia, hermanos, más me doy cuenta que hay ciertas diferencias que para nosotros como el habla hispana tiene mucho que ver, bastante. 1 Corintios 3, 16. Hermana Ceci, ¿usted lo tiene?
lea el 16 y el 17. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Ahora, leyendo ese versículo con un filtro de que el cuerpo es el templo y qué tan profundo es, que es triparte, que los atrios son el cuerpo, que el alma es el lugar santo y el espíritu es el lugar santísimo. Ahora como que da más sabor, hermanos, a este texto, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios quiere tener comunión contigo, que el lugar donde Dios vive y mora santo es. Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Habla de una santidad, hermanos, del templo espiritual de Dios. El templo de Dios es su vida, es mi vida, y tenemos que mantenerlo limpio, tenemos que mantenerlo santo. Hay que, hermanos, siempre buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Amén. Ok, hermano Margarito, busque por favor segunda de Pedro capítulo 1 versos 13 y 14, el mismo texto Daña en inglés, y vamos a mirar la diferencia, que pues yo siempre trataba de estudiar este texto y como que me aludía o me hacía referencia, decía, esto tiene que decir algo más diferente. Entonces ustedes saben que yo leo en inglés y en español, se me ocurrió leer las dos al mismo tiempo, y me di cuenta que si no nos cuidamos, perdemos el sentido de lo que significa. Segunda de Pedro capítulo 1 versos 13 y 14. Segunda de Pedro 1, 13 y 14. Amén. Amén. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amén. En pocas palabras está diciendo, tengo este cuerpo, pero muy pronto abandonaré este cuerpo. Amén. Y en inglés, hermana Daña. I think it meets, as long as I am in this tabernacle, to stir up by putting you in remembrance, knowing that surely I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath shewed me. Amén. Ahora, hermana Daña, Yes. interprétanos lo que dice ahí en comparación de lo que leyó el hermano. Y la palabra clave en inglés en español es cuerpo. ¿Qué palabra usa en inglés para la palabra en español del cuerpo? El tabernáculo. Pedro dice, muy pronto yo me voy a quitar este cuerpo, que dice en español, que realmente dice, me estoy quitando el tabernáculo. Vuelvo a decir, es temporal este cuerpo, usted y yo lo sabemos, es temporal. Pero Pedro nos está enseñando, hermanos, que el tabernáculo, la adoración a Dios, es, hermanos, en espíritu y en verdad, es nuestra adoración, hermanos, que nosotros le ofrecemos del alma y no tan solamente de labios. ¿Alguien tiene una pregunta? Y si nosotros, hermanos, no le ponemos atención a ese verso y decimos solamente el cuerpo, nosotros perdemos el sentido de lo que es, hermanos, que Pedro nos está diciendo que este cuerpo es el tabernáculo santo de Dios. Ahora, vuelvo a repetir, el tabernáculo viene siendo una iglesia móvil, que es temporal, que no es para siempre, solamente es un auxilio en medio de una situación, pero llega una promesa, hermanos, ya no de tabernáculo, pero ahora de un templo. Y ahorita vamos a mirar un poquito más lo que es el templo. Pero más antes vamos a ir a Juan 4, verso 21 y 24.
Y vamos a leer, hermanos, lo que realmente significa esta conversación. Aquí es cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana. Juan capítulo 4. Vamos a leer del verso 21. Solo el 21 y el 24 para aprovechar el tiempo, que es suficiente información. Usted lo lee después en todo para que le saques toda la conversación y el contexto. Amén. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni Jerusalén adoréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Ahora mira con qué filtro, para que usted entienda, usted tiene que tener un buen entendimiento de la palabra. Dice el verso 21, mujer, créeme cuando te digo esto, dice, llega la hora cuando ni en en este monte, dice monte, ni en Jerusalén se va a adorar. En otras palabras, el monte, y ponga mucha atención, era donde Salomón levantó o construyó el templo permanente. Por eso cuando Jesús dice en este monte, está diciendo en este templo. Va a llegar el tiempo cuando en este templo de piedra no se va a adorar a Dios, ni en Jerusalén, que era la ciudad santa, sino que ya después dice, el Dios es espíritu y es necesario que tú le adores en espíritu y en verdad. En otras palabras, en el templo de tu vida, en el templo de tu corazón. En otras palabras, hermanos, el Señor está diciendo, no dependamos de cuatro paredes, porque llegará el momento donde no se va a adorar ahí. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio para que nosotros pudiéramos adorar. Amén. Hermanos, algo permanente. Cuando dice, ni en este monte, está diciendo, no vas a adorar a Dios en este templo, ni en la ciudad santa, sino que vas a adorar en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Ahora, vamos a regresar a un texto que leímos la semana pasada. Lo que estoy haciendo, hermanos, es leemos algo, después lo estudiamos y luego lo volvemos a aplicar ya con más conocimiento y abres la mente y los ojos más. Juan capítulo 2, versos 21 y 22. Él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Aquí es donde yo les decía, hermanos, que Jesús le dijo a los fariseos, este templo será destruido y vuelve a levantar en 3 días. Los fariseos pensaban que era el templo de Dios, el edificio. ¿Cómo es posible si esto tardó 46 años en construirse? No, dice, porque los discípulos ahí dice, se acordaron de que Jesús había dicho esto, que el templo será destruido y levantado en 3 días, que él hablaba de su cuerpo. En otras palabras, hermanos, Jesús ya está aludiendo, nos está dando, hermanos, la información de que el templo de Dios, donde decía en Corintios, 2 Corintios 3:16, ahora Jesús confirma con sus propias palabras de que el templo de que él hablaba era el cuerpo de él. Usted y yo tenemos un cuerpo, un espíritu y un alma que forma, hermanos, un templo, y es necesario que le adores a Dios en ese templo, en ese cuerpo, en espíritu y en verdad. Entre paréntesis, el templo tiene ventanas y tiene puertas. ¿Preguntas? Ok. Pero ahí era porque era costumbre nomás, lo hacían por costumbre en el templo, pues, la orar. Pero venía el tiempo donde decía que iba a dar en espíritu y en verdad, o sea que en dentro del corazón y en todo momento, ya en donde quiera podíamos adorar en espíritu y en verdad, porque nos nace adorar.
Amén. Allá, más ir al templo solamente, ahí adoraban, allá afuera ya no adoraban más a Dios. Más era el día que se tenían que reunir y adoraban a Dios, no porque era necesario, que pues no era. Ahora ya no necesitamos nosotros un lugar así, sino que tenemos ya la libertad de orar en espíritu y en verdad, o sea que en todo momento adoramos a Dios. Amén. Aquí, afuera, allá, hacerse en espíritu y en verdad, eso significa que de corazón adoramos ya a Dios, ya no por nos madre, por costumbre. Muy buen comentario y quiero agregar a eso. Hay personas que en su mente, por cualquier razón u otra, encierran de que si hay alguien enfermo, que nomás el pastor puede orar por él. Hay gente que cree que cuando se manifiesta un endemoniado, que solamente el pastor o el líder puede sacar demonios. Y no es así. Todo el que cree en el Señor puede tener la libertad y el poder y la autoridad de hacer estas cosas. Pero no sé, y en parte le voy a echar la culpa, hermanos, a los pastores que quieren tener abajo la congregación, que los quieren tener bajo su autoridad. No, hermanos, cada uno de ustedes que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo tiene la autoridad, hermanos, de sacar fuera demonios, de poner manos sobre los enfermos, aún de bautizar a la gente. Claro, se hace con orden. Claro, se tiene que hacer bajo las costumbres que hemos creado, que creemos que son buenas, pero no es necesario. No es necesario. Y esto es algo, hermanos, que la iglesia, voy a decirlo así, cristiana, tradicional, ha moldeado y quieren dejarlo así. Y hay pastores, hermanos, que les dicen a la congregación que el poder de Dios y la manifestación del Espíritu solo dentro de la iglesia. Que cuando algo no le cae bien, hermanos, a alguien que se va, les dice, te vas, pero te vas en condenación y maldición. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Yo lloro por aquellas almas, hermanos, que se van de una iglesia y creen que están bajo maldición y condenación porque se van de una iglesia. Ustedes saben, hermanos, que yo no soy así. Nunca he dicho semejante cosa. Y llegará el tiempo cuando vas a adorar en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. En otras palabras, tú te tienes que conectar con el espíritu, con tu mismo espíritu que viene siendo el templo de adoración. Ofrécelo en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Orar sin cesar. Eso quiere decir, aún afuera de la casa de Dios tienes que orar. Aún afuera de la casa de Dios tienes que leer la Biblia. Aún afuera de la casa de Dios tienes que testificar de las grandezas y maravillas del Señor. Hagámoslo en el nombre del Señor. Otro texto para confirmar esto, Lucas 17. ¿Sabe por qué yo grabo esto, hermanos? Y no soy egoísta de ninguna forma. Pero yo después me gusta verlos para yo también ser bendecido. Amén. Para yo también estudiar. Para yo también, hermanos, recibir alguna revelación de parte de Dios. Porque muchas de las veces, y los que predican saben esto, cuando tú te preparas para algo como esto, sobre todo tu preparación, tus notas, lo que sea, tú le pides al Señor, Señor, tú toma control. Y tú fluye a través de mí, soy un instrumento, mi ego, mi humanidad, yo lo hago a un lado y ponte tú, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a veces, hermanos, en esa misma hora te revela algo. Te da algo para el pueblo, que después tú vuelves a analizar, vuelves a estudiar y vuelves a ser bendecido más de la palabra. Lucas 17, versos 20 y 21. Amén. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Hermana Daña, ¿qué entiendes de ese verso? Que básicamente el Espíritu está en nosotros, no está
tienes que asistir a algo físico, sino tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, tú lo traes contigo todo el tiempo. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Daña. En otras palabras, los fariseos esperaban ver algo con estos ojos, pero Jesús está diciendo, ni cuenta te das que el reino de Dios no es palpable con los ojos, sino que ya está el reino de los cielos. Recuerden ustedes, hermanos, en la semana pasada, Daniel, si quieres este texto, nomás me recuerdas, porque esto es muy importante. Cuando en Marcos, el Señor dentro saca fuera un demonio, los fariseos le dicen, tú estás sacando demonios por el diablo mismo. Y Jesús les dice, miren, no tiene lógica lo que ustedes están diciendo. Si yo estoy sacando demonios por el mismo diablo, un reino dividido, un ejército que no está en de acuerdo, no puede permanecer. Y eso quiere decir que yo no estoy sacando demonios por el mismo demonio. Dice, ahora, pero si saco demonios por el mismo Espíritu de Dios, entonces, y dice esto, yo te doy el texto más después, dice, el reino de Dios ya ha llegado. Amén. En otras palabras, el echar fuera demonios iba a ser una señal de que ya el reino de los cielos se había establecido. Miren lo que dice el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Amén. Amén. En otras palabras, lo que tú estás diciendo cuando oras así es que establece tu reino. Mire, hermanos, cuando tú le das permiso a Dios a que Él establezca su reino en tu vida o en la iglesia, entonces libremente Dios se puede mover. Pero si no tienes la mentalidad de que vas a dejar que Dios establezca su reino y su voluntad, ¿sabes por qué? Porque nosotros no queremos, hermanos, ser obedientes. Porque al establecer el reino de Dios, llega el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú vienes siendo un sujeto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Dios llega, la voluntad de Dios se cumple y no la nuestra. Y no queremos, hermanos, nosotros darle la autoridad a Dios, sino que nosotros queremos seguir siendo los jefes y los sacerdotes. Pero cuando llega el reino de Dios, Dios viene, Dios es el rey y usted viene siendo el siervo que tiene que obedecer a ese rey. Por eso no le damos paso al rey, hermanos, al reino de Dios. Por eso no tenemos esa mentalidad. Señor, establece tu reino aquí, porque vengo siendo un siervo inútil en tu reino. Y no queremos, hermanos, yo hago esto, yo profetizo, yo pongo manos sobre enfermos, yo echo fuera demonios. También aquellos que el Señor les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. Hacían lo mismo. Dice, el reino de Dios no es palpable con ojos carnales, sino que con ojos espirituales, porque ya está entre nosotros. Y ahora los prototipos que hemos visto, el templo, el reino de Dios, el tabernáculo. Ahora vamos a tratar de explicar y vamos a mirar algunas áreas del templo. Veremos, hermanos, los planos del templo un poquito. Por eso es necesario este libro, hermanos. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y ponga mucha atención a ese versículo, porque después esa lámpara y esa lumbrera tiene mucho significado en este estudio. Lámpara es a mis pies tu palabra nos ilumina, nos revela. Por eso la Biblia dice, escudriña la palabra, porque parece que ahí vas a encontrar la vida eterna. Dice, os parece que en ella encontrarás la vida eterna. Ustedes saben, hermanos, que yo siempre he dicho que este es la mapa al cielo, que este es nuestro GPS.
Y por eso, hermanos, es tan importante entender que lámpara es a nuestros pies su palabra y alumbra nuestro camino. Porque cuando estás alumbrado, estás iluminado, las piedras que te hacen tropezar en la oscuridad no te van a hacer tropezar. Porque tienes la palabra para guiarte y para alumbrar tu camino. Ahora, Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Ok, ahorita ya vamos a entrar en un poquito, hermanos, a lo que es el templo permanente. Y vamos a tratar de visualizar, hermana. Sí, hermano, disculpe, no quiero como detener la enseñanza, pero sí hay como una pregunta que me surge ahorita. En los tiempos cuando el tabernáculo era móvil, no estaba el Espíritu Santo, o sí estaba el Espíritu Santo, porque eran solamente específicos algunos sacerdotes que podían entrar. Amén. Esa es mi pregunta. Sí estaba, pero solamente, ¿verdad? Que era a alguien específico. Sobre los líderes solamente. Ajá. Porque la Biblia dice que como señal, para decir que Dios había llegado al templo, bajaba en una columna de humo o de noche en una columna de fuego. Esa misma columna guiaba al pueblo de Dios, iba adelante y los dirigía. Ellos seguían la columna de lumbre o la columna de humo. Pero cuando Moisés, vamos a decirlo así, entraba en el tabernáculo, la Biblia dice que esa columna bajaba y el pueblo le esperaba. Dice la Biblia que cuando Saúl fue ungido como rey, él era el rey. Entonces el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Cuando él pecó, cuando él le falló a Dios, la Biblia dice que el Espíritu de Jehová se apartó de él. Entonces cuando el rey David fue ungido, dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él. Dice la Biblia que eso era todo el Viejo Testamento. En otras palabras, el tabernáculo viejo. Pero cuando llegó Jesucristo y dijo, rompió el velo, ya estaba simbolizando de que esto ya se iba a poner bueno para nosotros. Ahora, nosotros no somos judíos. En otras palabras, nosotros éramos los últimos. Todavía llegó a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Y todavía estaban los samaritanos que eran primos de los judíos. Y luego eran los gentiles que vinimos siendo nosotros. Pero dice la Biblia que a todos los que creyeron en Él les dio el poder, el potestad de ser llamados hijos de Dios. Y la palabra del Señor dice en Efesios que Él nos adoptó a ser familia de Él. En otras palabras, llegamos, hermanos, por la pura misericordia de Dios. Ahora, yo puedo ir más profundo en eso. Por decir, en la genealogía de Jesucristo, de David para acá, hay 4 mujeres que son gentiles. Dando a entender, hermanos, que Dios iba a abrir el paso para los gentiles, que eso era el plan de Dios desde antes, para que todo el mundo fuera salvo. Pero sí, solamente el líder y el sumo sacerdote. Ahora, la presencia de Dios caía, pero solamente sobre el líder. Pero cuando el sumo sacerdote no se santificaba, caía muerto. Por eso tenía un hilo amarrado. Y cuando ya no se escuchaba la campanita, ya está muerto. Lo sacaban porque si alguien más entraba, ¡pum!, caía muerto también. Ahora, el proceso de la santificación era bastante extenso. Tardaban 7 días en purificar su cuerpo, 7 días sin tener relaciones sexuales, 7 días en lavarse la ropa y vestirse de las ropas que el Señor había puesto. Y espero lograr poder llegar a esa parte. Entonces era como más, y como dice la hermana, en ese tiempo era como más la presencia de Dios en vez del Espíritu. Era la presencia del Señor. Porque mira, lean capítulo 1 de Hechos del 1 al 8 y después capítulo 2. Pero les dijo, yo me voy, pero les voy a dejar el Espíritu. Ahí está ya la promesa para usted y para mí. Dice, entonces, no salgáis de Jerusalén, no se vayan de este lugar hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La Biblia dice que en el capítulo 2 llegó el Espíritu y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí es cuando ya entró la promesa
física, espiritual, pero física al cuerpo y la persona que no era sumo sacerdote. Entonces antes no llegaba el Espíritu Santo. Miren, hermanos, Él representa que solo estaba el arca, ¿no? solo estaba, porque el arca estaba en el tabernáculo. Los símbolos de la presencia. Donde el arca estaba, ahí llegaba la presencia de Dios. Por eso era tan importante. Ahora, la Biblia dice, hermanos, que esa arca representaba la misma gloria de Dios. Que donde ella iba, y aun cuando los filisteos lo tenían, hermanos, se apartaba, y ellos por eso tenían tanta fe en esa cosa, porque sabían, hermanos, que ahí estaba la presencia del Señor. Pero eso era temporal, algo, ¿cómo se dice? Era como una curita para la situación humana. Por eso ellos sacrificaban animalitos, porque era algo, hasta eso era temporal, hasta que llegara el Cordero de Dios, el inmolado, que solo Jesucristo. Mire, hermano, ¿sabe usted que ni Dios Padre ni el Espíritu Santo pueden abrir los sellos del libro de la vida? Porque eso le pertenece a Jesucristo por el acto de amor que Él hizo. Y dice Juan, yo me puse triste porque no había quien. Ahora, Él estaba hablando con el Padre. Él estaba hablando con el Padre, pero ni el Padre pudo abrir eso. Pero dice que cuando empezaron los ángeles a decir, santo, 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 eres digno y santo, la Biblia dice que llegó el Cordero, el inmolado, y Él pudo abrir los sellos. Ya me iba a desviar del tema, hermanos. Sí, pero no había Espíritu Santo en el tiempo, por eso la gente cuando quería saber algo consultaban, iban con el sacerdote. Y él les revelaba, decía todo, hasta como dijo usted, hasta que el velo se rascó, así pues tenemos acceso nosotros a hablar con Dios directamente, y no necesitamos de buscar a alguien que interceda por nosotros, sino nosotros mismos podemos ahora platicar con Dios. Amén. Y cuando ese velo se rasgó, hermanos, entonces eso creó un acceso a tener lo que nosotros tenemos ahora, un abogado. Amén. Dice la Biblia que si alguno de ustedes pecan, abogado tienes para con el Padre. Hay un solo mediador. Por eso, hermanos, es bien difícil de que voy a decirlo así, católico de hueso colorado se convierta, porque el sistema de adoración de ellos se trata de muchos santos, de muchas imágenes, y solo hay un mediador. Amén. Pero han hecho a la Virgen, hermanos, el más grande mediador que Jesucristo. Y esa es la realidad. Y nosotros que tenemos, hermanos, ya conocimiento, con amor, tenemos que decirles, mira, la Biblia es bien clara, el mismo texto está en la Biblia de los católicos. Y tenemos que tener ese corazón, pero sobre todo, no querer ganar un debate con un católico, ni con un mormón, ni con un testigo de Jehová. No es que yo le quiera ganar, hermanos, el argumento, que ese no sea mi meta, sino que con el amor de Cristo, ganarme un alma, un hermano en Cristo, ese tiene que ser nuestra meta. Amén. Muchos cristianos, hermanos, buscan pleito con los católicos para decirles, yo te gané. Y no es así, es para ganar almas al Señor. Amén. Hermanos, ¿sí le podemos contestar su pregunta? Sí. Ok, entonces vamos a mirar, hermanos, rapiditamente. Dijiste Primera de Crónicas. Dije Primera de Crónicas. Ok, 11, versos 11 y 12. Primera de Crónicas, no Corintios. Viejo Testamento, Crónicas. Primera de Crónicas 28, versos 11 y 12. La semana pasada le pedí 2 aguas a mi esposa, una y luego me trajo otra, por eso me trajo 2 esta vez. La semana pasada teníamos gas, hermanos. Hoy vine temprano a prender el aire y no teníamos gas. Le llamé a la compañía y dice que van a tardar 2 semanas en venir. Tráiganse las copias el domingo.
Oren al Señor que se levante a 60, 65, porque 2 semanas, ya para 2 semanas, ya casi el frío ya se termina. Ya ni voy a querer llenar el tanque. Con razón tengo frío. Está bastante frío, no es porque nosotros, no, simplemente se acabó el gas y no hubo cupo hasta en 2 semanas que van a poder traer el gas. Así que espero que algo pase, que Dios les toque el corazón y que digan, ahí está, ahí vamos. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 11 y 12. ¿Quién lo tiene? Y David dijo a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorías, sus posentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenían en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para los tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las casas santificadas. Amén. Imaginen, hermanos, lo que él está diciendo. Miren, David quería construir esto. David recibió los planos y dijo, voy a construir una casa hermosa para Dios. Dios le dijo, ¿sabes qué, David? Tú no puedes. Tus manos ya derramaron mucha sangre. Así era de importante este templo. Tus manos, demasiada sangre y ustedes saben, hermanos, que David desde joven mató a Goliat. Y desde ese entonces, hermanos, era conocido como hombre de guerra. Más que Saúl, porque Saúl le tuvo miedo a Goliat. Entonces, cuando llega el tiempo de paz, donde ya no tienen enemigos, cuando el Señor ya les entregó todo y dice, ahora vamos a construir, le dice, no, tú no lo vas a hacer. Entonces, aquí donde leímos, David le dio los planos. Vas a hacerlo así, de esta medida, de esta altura, de esta anchura. Vas a usar fundamento esto, vas a usar esto. Y se las da a su hijo Salomón. Y ahí le dice, ahí hay cuartos de ¿qué? Tesorería. Ahí hay cuartos de propiciación. Ahí hay cuartos santificados. En otras palabras, hermanos, era un templo tan precioso, tan grande y tan, hermanos, detallado, que era algo, hermanos, y desde ahorita, toma en mente que este templo físico que vamos a estudiar viene siendo el templo que está dentro de ti. Y te voy a decir, hermanos, que cuando tú estudies esto, tu mente se te va a abrir mucho. Porque hay mucho, hermanos, detallado. Y vamos a mirar paso por paso lo que es el templo. Voy a decirlo así, los escondites, las puertas, las ventanas, todo eso. Rapiditamente vamos a ir a Ezequiel capítulo 42. Ya voy a terminar, hermanos. No creo que vayamos a poder terminar esta porción, pero no se preocupen. Primeramente Dios, el miércoles que viene seguimos. ¿Qué, hermano? ¿Tiene frío? Acabas de decir y nomás nos vas a dejar picados. No, vamos a seguir, pero te digo, lo que pensaba llegar, no creo que lleguemos ahora. Y luego dijo, ya vamos a terminar. ¿Ezequiel qué? 42. Voy a tener que salir por la puerta de atrás, yo creo, para que no me linchen. Y eso es bueno, que tengan hambre por la palabra. Ezequiel 42, verso 13. El que lo tenga, léalo, por favor. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Ahí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar santo, perdón, porque el lugar es santo. Amén. Solo una porción, hermanos. Dios le está diciendo a Ezequiel,
los sacerdotes tienen 2 cámaras al norte y al sur. Esas son santas, le dice. Está hablando del templo. Está hablando, hermanos, ¿por qué? Porque los sacerdotes vivían ahí. Había cuartos para los sacerdotes. Había cuartos, hermanos, para que ellos durmieran, para que ellos trabajaran. Y ahorita vamos a mirar, hermanos, con más detalle lo que es, hermanos, eso. En otras palabras, hermanos, el templo es grande, tiene 90 cuartos, tiene varias ventanas, tiene varias puertas. Quiero que usted visualice eso, hermanos, que no nomás cuando usted dice es que soy templo del Espíritu Santo, eso funcione con un cuartito. No, es un organismo, es una organización bien detallada que tiene una función como si fuera compañía. Y ahorita vamos a mirar. Es que en mi corazón, no, en su corazón hay 90 cuartos. Tenga eso en mente. ¿Quiere entender más? Yo soy hijo. Hay un cuarto para eso. Yo soy padre. Hay un cuarto para eso. Soy un hermano. Hay un cuarto para eso. Soy músico. Hay otro cuarto para eso. Soy pastor. Hay otro cuarto para eso. Soy amigo. Hay muchos aspectos de nuestras vidas, hermanos, que no todas las has rendido a Dios. Algunas las tienes laqueadas. Señor, ahí no entres. ¿Eh? ¿Qué cuarto tienes con candadito? Mire, viendo eso, Marcos capítulo 5, verso 9. Marcos 5, verso 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Amén. Ahora, Jesús tiene una conversación con un endemoniado y le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos, plural, muchos. Ahora, usted póngase a pensar. Para mí, yo estudio qué es una legión. Es una terminología militar romana que significa que es una tropa de soldados de 2000 soldados. Ahora imagínense, hermanos, 2000 soldados en este cuarto, ¿qué función pueden hacer? Todos sentados aquí no pueden hacer nada. Pero si hay algunos allá corriendo el sonido, hay otros de músicos, hay otros limpiando allá, hay otros cocineros, hay otros limpiando el baño. Hay un organismo que funciona, aunque para mal. Están trabajando 2000 demonios en su vida para destruirlo. Un reino dividido no puede permanecer. Ahora entienden por qué el Señor dijo eso. Porque 2000 demonios en una persona que se echan fuera, que se pelean, que hay una guerra civil, no hace ningún daño. Ellos mismos se dañan. Pero cuando todos están en un mismo mentalidad, entonces ellos pueden destruir tu vida porque están con un solo propósito. La iglesia. ¿Por qué peleamos entre nosotros? Un reino dividido no puede permanecer. Mi enemigo no es mi hermano, mi hermana. Mi enemigo allá está afuera queriendo ganarse mi hermano, mi hermana. Nosotros no debemos de estar, hermanos, nosotros entre contragolpeándonos, hermanos, queriendo nosotros ganar un debate, queriendo nosotros imponer nuestra voluntad. Por eso siempre decimos que se haga la voluntad de Dios en este lugar. Entonces, por ejemplo, hay a veces que dice alguien, es que él tiene un espíritu de envidia, o tiene un espíritu de mal humor, o tiene un espíritu de esto. Entonces, ¿eso es verdad? O sea,
Sí. Cuando se dice legión y diferentes espíritus, ¿hay diferentes espíritus? Mira, tenemos que ir un poquito más atrás a lo que yo di un estudio bastante grande de la guerra espiritual, pero es de identificar tu enemigo. Los más grandes te voy a nombrar rapidito. Hay un espíritu que se llama el espíritu de Leviatán. Y ese es un espíritu de orgullo. ¿Me entiendes? Hay un espíritu de Jezabel. Ahora, ¿has escuchado esa? Que alguien diga, tiene un espíritu de Jezabel. Sí, sí, escuchamos Ok, esas hay cosas. muchos que creen porque alguien tiene pintura en la boca y porque viste cortito que ese es un espíritu de Jezabel, pero va más allá. El espíritu de Jezabel es una persona que quiere imponer su voluntad sobre alguien de autoridad, porque Jezabel en la Biblia le quitaba el dominio al rey Acaz y ella era la de los pantalones, como quien dice. Ella mandaba, pues. Ella mandaba. Ella manipulaba a su esposo. Ahora, ¿cuántas mujeres hay ahí? La Biblia dice que las mujeres tienen que sujetarse a su marido. Pero no están listos para esa conversación, como dicen por ahí. Ya hemos hablado de esto, hermano. Esto no es nada nuevo. Pero, espíritu de Absalón, espíritu de Leviatán. Hay otro espíritu que se llama el espíritu de serpiente, que su nombre es Kundalini. Hay mucho, hay bastante. Pero hay espíritu de envidia, hay espíritu de enojo. Alguien me llamó, pastor, estoy tratando con un espíritu que 2 veces han visto que en mi esposa hay un demonio que parece ¿cómo se dice? Un gorila. No es chango, el chango es chiquito. Un gorila. El gorila es el grandote como King Kong. ¿Me entiende? Algo grande. Y yo consulté con unos amigos que conocen más de esto. Dice, ese es el espíritu de enojo y de ira. Yo se lo expliqué a aquel, sí, mi esposa me quiere ahorcar. Mi esposa me quiere matar. Mi esposa, eso es. Y ese es uno de los demonios más fuertes. Por eso esa mujer no ha podido estar libre. Pero hay poder en la sangre de Jesucristo, hermanos. Solo uno tiene que estar capacitado y tiene que saber estas cosas para poder enfrentarlas. Entonces sí, hay un espíritu de envidia. No siempre. Y a veces nosotros decimos eso. Ay, es que me envidian. Tiene un espíritu de envidia. No, no es eso. Muchas de las veces, ¿me entienden? Pero no siempre. ¿Sabes por qué? Porque los demonios son expertos a esconderse en la vida de uno. No se andan luciendo. Se puede decir como por ejemplo nuestros hijos que a veces son rebeldes y como dice la palabra, a veces no estamos luchando contra sangre ni carne, sino contra... Mira, te voy a dar un ejemplo. El otro día nosotros nos dimos cuenta que el Gogo, mi hijo, tiene un juego en su teléfono que se llama Among Us. Es bien popular. Yo lo veo, son unos monitos que andan caminando, agarran premios. Me di cuenta que en este juego, con un poquito de Wi-Fi, te puedes conectar con otros jugadores, puedes hablar con ellos por el teléfono y puedes comunicarte con otra gente alrededor del mundo. Puedes jugar con tus amigos. Ahora dije, wow, esto está medio raro. Me puse a buscar, hermanos, y esto es... ¿cómo se dice? El propósito o a este fin llegas. Hay como 10 que están jugando entre todos. Uno es como voy a decirlo así, un Judas. Ese tiene una identidad secreto y él se la pasa matando a los demás. Y tu objeto es encontrar el Judas antes que te mate. Yo le dije al Gogo, tengo que quitar ese teléfono, ese juego de tu teléfono. ¿Por qué, pa? Le dije, Gogo, ¿qué tienes que hacer en ese juego? ¿Matar gente? Le digo, ¿y tú crees que eso agrada a Dios? Dice, no. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos.
Entonces, ¿eso le agrada a Dios? No. Le dije, se lo voy a quitar a tu teléfono. Él fue y se lo quitó solito, hermanos. ¿Y a poco este niño sabe quitar aplicaciones de su teléfono? Tiene 5 años. Pero lo que yo me quedé impactado, que él entiende que Jesús vino a salvarnos, Amén. que por qué nosotros estamos tratando de quitarle la vida a los demás. Y hay mentiras, porque el que es el Judas ahí te dice que no es. Yo no soy, yo no soy. Te está enseñando a mentir. Te está enseñando a ser violento. Y nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, nuestros espíritus tienen un espíritu de enojo, de rebeldía. Pero porque le hemos permitido a nuestros hijos, y les voy a decir desde ahorita porque no alcancé, los ojos son ventanas al alma. El oído. El oído es una puerta. Todo eso vamos a cubrir en los próximos, hermanos. Detallado. Detalladamente, hermanos, yo les voy a enseñar todas estas cosas. Lo que yo estoy tratando de hacer es prepararlo a usted y a mi persona para que cuando alguien se manifieste, y miren, y dije esto anteriormente, lo voy a decir porque aquí hay 2 personas nuevas. Cuando tú empiezas a confrontar estas cosas, a hablarlas, a sacarlas a luz, uno mismo empieza a manifestarse porque uno se da cuenta que dentro de usted hay algo. Correcto. Pero no queremos admitir, ¿por qué? Ay, ¿qué van a decir los demás? No, me da mucha pena y vergüenza. Ahora, es legítimo eso. Nuestras emociones humanas hacen que nosotros nos dé un poquito de pena. ¿Pero qué quieres? ¿Vivir en esclavitud con pena? ¿O quitarte la pena para vivir en libertad? Y tienes que hacerte la pregunta. Ahora, hay pecados que son espíritus. Yo siempre digo las mismas porque son las más rápidas. El espíritu del chisme, de la murmuración, de la calumnia, espíritu de engaño, espíritu de avaricia, espíritu de todo tipo. Y les voy a decir por qué. Porque en el transcurso del tiempo de la humanidad, la Biblia dice que el hombre inventa, o sea, maquinan formas nuevas de pecar. Por eso, y esto es muy triste, yo cuando escuché esto me dio bastante tristeza, la edad para un joven perder la virginidad, antes eran 15, 16, 17, 18, ahorita 10 años. ¿Por qué? Porque la maldad aumentó. ¿Sabes por qué aumentó? Porque no hubo quien se parara en su casa y dijera, ¿sabes qué? Hijo mío, te voy a quitar eso porque no es bueno. Y los niños mismos, hermanos, están aprendiendo lo que a usted y yo nos tardaron hasta la edad de 18 y 20 años, lo están aprendiendo a la edad de 10, de 5, de 9, de 10. Hermano, y ahorita que está usted hablando de eso, muchos padres cometemos el error de ¿cómo se llama? De decir porque alguien más lo dijo, o porque nuestra mente tal vez esté cautiva en ese pensamiento, ¿verdad? De decir, es que cuando uno a veces que conversando con alguien, con unos padres más, o tal vez entre los hijos, dicen, ay, eso era en tus tiempos, ¿verdad? Dice, ahora ya tenemos otra manera diferente de educar a nuestros hijos, y no es así, hermano, porque Dios no cambia, hermano. Amén. Dios sigue siendo el mismo. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermano. Y ¿cómo le dijera? El mundo en el que vivimos está transformando la mente de aquellos que no quieren reconocer, ¿verdad? Que tenemos que corregirnos por la palabra del Señor, ¿verdad? Aún hasta mismos cristianos dicen, no es que yo voy a educar a mi hijo de esta manera porque ya no estamos viviendo los tiempos aquellos de que a ti te corregían de esta manera. Pero uno como cristiano, hermano, debe de corregirlos conforme a la palabra del Señor, hermano. Y aunque nos critiquen y aunque se burlen, hermano, no lo están haciendo de nosotros, sino que se están burlando de Dios, hermanos, aquellos que nos
juzgan de esa manera, de decir que estamos criados a la antigua, ¿verdad? Amén. Pero yo creo que no, en uno como temeroso de Dios, ¿verdad? Amén. Y uno que reconoce a Dios, el único y suficiente Salvador, ¿verdad? Y que Él es el único que nos puede guiar a cómo criar a nuestros hijos. Yo creo que no debe de caber, yo a mi parecer no debe de caber eso, Amén. como le dijera, nosotros hemos creído en ese Dios todopoderoso, hermano. No debe de caber eso en nuestra mente, que digamos, no voy a dejar a mi hijo que haga lo que no, porque muchas veces a uno, como no nos dejaron hacer tal cosa, uno le permite a nuestros hijos hacer aquello que a nosotros no nos dejaron tal vez hacer, ¿verdad? Y como yo he escuchado personas que como tuvieron una niñez frustrada, quieren dejar a sus hijos que hagan aquello que ellos no hicieron. ¿Sí me entienden? Amén. Amén. Queremos darle a nuestros hijos lo que nunca tuvimos. Ajá. Y eso quiere decir Libertad. Y también- mucha libertad para encerrar todo. Amén. Ahora miren, y lo que la hermana dice es cierto, y voy a usar mi vida como ejemplo. Muchos me critican, hermanos, cómo soy con mis hijos. Usted es muy duro. Pero si nos vamos a la Biblia dice que la corrección de nuestros hijos es como una vara. Pero no queremos. Conozco gente que creció en el Evangelio y yo no le pego a mis hijos. Dice Dios que al que ama lo disciplina. Pero la forma de disciplina, le voy a decir ya. Amén. Miren, por más duro que sea yo con mis hijos, si yo les digo que se sienten, se sientan. ¿Me entiende? Amén. Si yo les digo que por favor cállense, se callan. Ahora entendemos un poquito, los niños son inquietos, se les olvida, pero se les vuelve a recordar. Amén. Y se les vuelve a recordar. Ya te dije muchas veces y no hace caso. A la tercera vamos a sacar una varita. Es más, dile a tu hijo que vaya por su propia vara. Y mientras esté cortando su varita delgadita, porque te la va a dar bien chiquititita, verdecita todavía, tiene mucho tiempo para pensar en lo que hizo. Amén. 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 Miren, ahí sí es un tema bastante controversial en cómo disciplinar a sus hijos. Amén. Amén. Pero es bien fácil. Básate de la Biblia. Amén. Básate de la Biblia. Pero como padres, cuida a tus hijos. Amén. No les des la libertad. No les des acceso a cualquier cosa. Amén. A mi hija Cristina, ustedes conocen la historia. Yo tuve que limitarle su teléfono. Yo le puse una aplicación de control. Ella no podía bajar aplicaciones. Ese teléfono me decía dónde estaba todo el tiempo, porque yo conocía la historial de mi niña. Y yo tengo que defender a mi hija. Amén. Yo tengo que cuidar a mi hija a todo costo, aunque ella no quiera, por ser menor. Mi responsabilidad ante Dios, ante la ley, es cuidar a mi hija. Amén. Es lo que tengo que hacer. Por más que uno lo critiquen, no le hace. Dice la Biblia, en el mundo eres aborrecido. A mí me aborrecieron, que soy el maestro. ¿Cuánto más a ustedes no los van a aborrecer? Que ustedes son los seguidores, son mis estudiantes. Todo eso, hermanos, sigue siendo el mismo tema. Cuidemos nuestras vidas para que no abramos las puertas a que Satanás sacuda nuestras casas. Miren, hermanos, tenemos que tener cuidado de qué están viendo nuestros hijos. El otro día yo encontré a una de mis hijas. ¿Qué edad tiene? 13. 13, ¿verdad? 13. Y la encontré mirando videos. ¿Por qué me siento triste siendo soltera? 13 años de edad. Los 13 años. ¿Me entiendes? ¿Qué mentalidad a un niño de 13 años tiene que estar viendo esas cosas? Para mí mejor que anduviera jugando con monitas todavía.
Mis hijas saben, todas mis hijas saben que ellas se pueden quedar en la casa todo el tiempo que quieren. Yo no les voy a correr a ninguna. Si no se casan a los 30, que ahí se queden en casa. ¿Me entienden? O sea, porque son mis niñas, mis hijas. Y ahí pueden estar todo el tiempo porque ¿saben qué? Es mucho más mejor que estén ahí a que anden allá afuera. Y es bien fácil, respeta las leyes de la casa y todo marcha bien. Un padre de familia tiene que establecer disciplina y leyes en su casa. Y por más que el niño rezongue, es que no tiene sentimientos. Yo no tengo que ser amigo de mis hijos. Yo no tengo que ser su amigo. Estaría bien. Pero no son mis amigos, son mis hijos. Yo estoy criando, instruyendo, creciendo personas que van a ser de buen carácter moral. Y tengo que imponer eso a mis hijos. Yo le decía a mi papá, usted es muy duro, esto y el otro, quién sabe qué, no lo aguanto, y me fui de la casa. Hace como 3 años, apenas 4 años, le hablé a mi papá, papá, gracias porque fuiste duro conmigo. Amén. Gracias porque nunca cambiaste la forma de vivir lo que predicabas. Señor, le dije a mi papá, gracias porque nunca te doblegaste a todas las críticas que te decían cuando hablaban de mí. Porque le decían a mi papá, allá estaba tu hijo, allá estaba. Y allá estaba corriendo a 100 millas por hora. Y allá estaba, lo miré en la casa donde venden droga. Y allá estaba en esto y el otro. Y allá, y él. Un día sus hijos van a crecer, les decía. Yo no voy a decir que mi papá es orgulloso de mí, pero le da gusto saber que estoy en el Evangelio. Amén. Que hemos guardado la ley de Dios. No somos perfectos, nunca predicamos perfección. Pero lo que sí predicamos, por eso yo no te puedo traer nada, por eso yo te traigo lo que ya está establecido. Porque yo no puedo cambiar la Biblia, yo no te puedo convencer, yo no soy nadie. Pero la Biblia transforma, la Biblia cambia, la Biblia instruye, la Biblia exhorta, la Biblia redarguye y nos prepara para toda buena obra. Usa esto para instruir a tus hijos y cierra las puertas abiertas donde Satanás quiere entrar en tu corazón. Hay puertas, hay cortinas abiertas y nomás está viendo Satanás a ver la oportunidad. Ciérrale las cortinas espirituales. Dile al Señor, Señor, pon un cerco de ángeles alrededor de mi casa, de mi cuerpo, de mis hijos, y no entra Satanás aquí. Y donde se abre la puerta, párate en esa brecha, párate en ese hueco, levanta tu escudo espiritual, levanta la espada del Espíritu y dile, aquí no entra Satanás. Hermanos, es tiempo de que ya no estés defendiéndote, sino que ahora ataca al diablo. Amén. Por mucho tiempo la iglesia ha estado a la defensiva. Señor, cuídame, Señor, guárdame, Señor, protégeme, Señor, esto. Pero es tiempo de que se levante un ejército, armados con información, armados y llenos del Espíritu Santo. Y ahora no tocas a mis hijos, no tocas a mis padres, no tocas mi familia, no tocas mi casa, no tocas mi bolsillo, no tocas nada en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Armémonos de valor, hermanos. Amén. Puede ponerse. Dios me los bendiga mucho, hermanos. Amén.